Buenas tardes. Qué alegría volver a ver la plaza llena. Gracias por venir. Bienvenidos, gracias por acompañarnos hoy, 3 de junio de 2013. Han pasado 83 meses y apenas 6 horas desde el accidente donde perdieron la vida 43 familiares y amigos y otros 47 resultaron heridos. La Asociación de Víctimas del Metro realiza hoy su concentración número 80. 80 días, 3 saliendo a la calle, reclamando que se investigue el accidente y que se depuren responsabilidades. Y esta vez volvemos a contar con todo. Sí, ya ha vuelto. Vamos a comenzar, como el mes pasado y como todos los meses, con 5 minutos de silencio en homenaje a todas las personas afectadas por el accidente y después leeremos un manifiesto. Comenzamos. Muchas gracias. El viernes pasado se debatió en el Ayuntamiento de Valencia, otro año más, la moción presentada por los grupos de la oposición a instancias de la Asociación de Víctimas del Metro del 3 de julio, pidiendo reabrir la comisión parlamentaria para investigar el accidente de metro ocurrido en 2006. 6 años llevan los grupos de la oposición presentando la moción y aún así el vicealcalde Alfonso Grau dice que hasta la emisión de salvados no han dicho ni mu y les acusa de mentir al decir que se manipuló a gente, que fueron testigos falsos, defendiendo con sus palabras el hecho de que los técnicos y directivos de FGV acudieran a la comisión parlamentaria con las respuestas preparadas por la empresa H.M. Sanchis. Eso sí que es mentir. Tenían prohibido hacer referencia a falta de medidas de seguridad, ni fallos técnicos, incumplimiento de acuerdos. Eso es direccionar y manipular. Con razón dice que la verdad no se aclara en las comisiones. Añade que las responsabilidades políticas las tiene que derivar la justicia, pues ya lo hizo la juez Nieves Molina en su auto de fecha 13 del 6 de 2007, advirtiendo que escapan a sus competencias y que no se puede pretender utilizar un procedimiento penal para fines de responsabilidad política. La justicia no niega responsabilidades políticas. Y eso, las responsabilidades políticas,
Es lo que exigimos a nuestros políticos, que asuman su responsabilidad por la mala gestión de un transporte público, que culminó con la muerte de 43 personas y 47 heridos. Si los cristales hubiesen estado bien pegados, no se habrían desprendido y habrían sujetado a los viajeros, impidiéndoles caer a las vías. Si fue un fallo de mantenimiento al realizarse con piezas usadas, cambiadas de unos trenes a otros, queremos saberlo. Queremos que se investigue. No se escuden en que no hubo fallo mecánico, porque el propio perito reconoció que no se pudo investigar al quedar el convoy completamente destruido. Reconozcan que la UTA sí había descarrilado con anterioridad. Queremos que se tengan en cuenta todos los factores, como el hecho que el modelo accidentado se consideraba de tecnología obsoleta, presentando grandes problemas en su mantenimiento por dificultad de repuestos, según informe firmado en 2005 por Contreras y que fue negado en la comisión parlamentaria por García Sigüenza. Basta ya de mentiras, basta ya de ocultar informes. Seguimos esperando respuestas. Y aquí seguiremos lo que haga falta. Queríamos aprovechar hoy también para agradecer todas las muestras de apoyo que hemos recibido durante todo este mes, día a día en la calle, a través del Twitter, de Facebook o en nuestro blog. Es evidente que con vuestro apoyo nuestra voz está llegando más lejos y os aseguramos que estamos trabajando mucho para aprovechar vuestra fuerza y para intentar conseguir que se haga justicia. Actualmente hay 2 líneas de investigación abiertas en Fiscalía Provincial. Una de ellas se ha abierto gracias a la petición de 2 entidades, Cercle Obert y Círculo por la Defensa y Difusión del Patrimonio Cultural, en la que se solicita que se vuelva a abrir la causa del accidente. Actualmente está en manos de la fiscal de Audiencia Provincial, Sandra Bonet, y aunque este lunes se publicó que se estaba estudiando remitirlo al tribunal que archivó la causa, Fiscalía ha desmentido esta información. Otra de ellas se abrió con la denuncia del PSPB sobre la falsedad y la manipulación de la comisión parlamentaria. Hasta donde nosotros sabemos, esta línea sigue pendiente de asignar un fiscal. Y por nuestra parte, la asociación, estamos trabajando en presentar también nuestra propia querella para que se asuman las responsabilidades judiciales, tanto sobre las causas del accidente como sobre las mentiras que rodearon su investigación. Es por ello que este lunes 27 de junio solicitamos al Tribunal número 21 toda la documentación de la causa judicial que se archivó en 2008. Y estamos trabajando también para pedir información a FGV sobre los informes que internamente se hicieron sobre el accidente y desde Inspección del Trabajo. Nuestro objetivo con toda esta información es presentar la querella cuanto antes, pero tampoco queremos precipitarnos. Necesitamos analizar, nuestros abogados, analizar a fondo las posibilidades y queremos estar seguros de los pasos que demos. En paralelo a esta vía judicial, no vamos a dejar de pedir tampoco responsabilidades políticas, igualmente necesarias. Como ha contado Rosa, en el manifiesto hemos estado llevando una moción por todos los municipios de la línea 1 y otros 5 donde existieron víctimas. Es necesario que se realice una investigación que vea por qué no había una baliza que previniera el accidente, la idoneidad de la fijación de los cristales, las piezas que se utilizaban. Esta investigación es necesaria a nivel parlamentario, más allá de la investigación judicial, porque el objetivo de una investigación judicial es determinar aquello que es legal o ilegal. Pero en el seno de una comisión parlamentaria tienen que surgir propuestas de mejora para que un accidente así no vuelva a ocurrirse, y eso sigue estando pendiente. En los ayuntamientos que hemos presentado, por el momento, la Alcudia, Onda y Benaguasil y Pego han aprobado por ahora la moción. A todos ellos gracias, pero especialmente
especialmente a Onda, Benaguasil y Pego, donde gobierna el PP en mayoría absoluta y, sin embargo, sus concejales han votado según su sentido del deber y de la decencia con los ciudadanos y no siguieron sus intereses reconocidos. Sin embargo, Moncada, Carlet, Paterna, Torrent y Valencia han votado en contra con la mayoría del Partido Popular. Es indignante y doloroso de que se ha investigado hasta la saciedad, pero ante esa afirmación está el hecho de que la comisión únicamente duró 4 días. 4 días para analizar el accidente y exponer sus conclusiones. Y el informe de H.M. Sanchis realizó para decir qué se podía y qué no se podía decir, lo convirtió en una comisión totalmente manipulada. Se les llena el pecho diciendo que están al lado de las víctimas, pero nos niegan nuestro derecho a conocer la verdad. Por eso, es muy importante seguir aquí cada día 3 en la plaza y demostrarles que no vamos a conformarnos con su falta de respuestas, que ante su falta de ética está nuestra dignidad, que ante su silencio está nuestra persistencia y que ante su olvido está vuestro apoyo. Gracias. Queríamos anunciar también que los próximos días del 3 al 7 de julio se volverá a representar en el Micalet la obra de teatro Cero Responsables, que se estrenó en julio de 2010. El día de su estreno, en la NAU, Francisco Camps llamó a la universidad para intentar que la obra no se estrenara. Y la universidad... Ni la universidad, ni los actores, actrices, directores y el resto del equipo cedieron a las presiones y las amenazas de que no volverían a trabajar. Y se vendieron todas las entradas durante todos los meses de julio. Celebramos que este año vuelva a representarse y estamos seguros de que la sala volverá a colgar el cartel de todo lleno. Comentaros también, muchos de vosotros nos habéis pedido camisetas, hemos vuelto a rehacer un diseño nuevo y esperamos que esta suma, el Cero Responsables, como antes me ha dicho un compañero por ahí abajo, pronto vuelva a cambiarse y deje de estar este cero. Si alguno quiere conseguirlas, están aquí, pedimos un donativo de 5 euros. Bueno, y nada más. Daros las gracias otro mes por haber llenado la plaza. Realmente no sabíamos que nos íbamos a esperar hoy. Sabemos que la llamada de un programa tan mediático como Salvados hizo que el 3 de mayo se llenara la plaza. No sabíamos si iba a volver a repetirse.
El próximo 3 de julio se cumplirán 7 años del accidente. La asociación realizará una ofrenda de flores a la 1 de la mañana, en la hora en la que sucedió el accidente, en el punto situado encima de la curva, en la esquina de Roix de Corella y San Vicente. Y por la tarde estaremos aquí, como siempre, a las 7. Pero esta vez, como todos los aniversarios, con amigos, artistas, músicos y escritores que participarán en la conmemoración del 7º aniversario. Estaremos todos juntos reclamando respuestas. Os esperamos porque os seguimos necesitando. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a todos y ya nos despedimos hasta el mes que viene, que por desgracia seguiremos aquí. Muchas gracias.